Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en dos de los grandes misterios del cosmos, de esos que nos recuerdan lo poquito que sabemos. Y que son fascinantes. Totalmente. Por un lado, la materia oscura, esa mayoría invisible que compone el universo. Y por otro, los agujeros negros supermasivos, esos titanes que anclan las galaxias. Dos temas que además están más conectados de lo que parece. Pues justo de eso va el análisis de hoy. Tenemos un artículo que habla de dos descubrimientos muy recientes y nuestra misión es desgranar qué significan de verdad, desde nuestro rincón de la galaxia hasta el mismísimo amanecer del tiempo. Y lo bueno es que no son solo avances teóricos. Esto es importante. Son observaciones, son datos nuevos que están obligando a reajustar los modelos. Claro. Estamos en un momento en el que la tecnología, por fin, está alcanzando a la teoría. Y los resultados son, bueno, espectaculares. Es como si lleváramos años mirando el universo a través de un cristal empañado y de repente alguien lo limpiara un poco. Exacto. Venga, pues empecemos por lo que tenemos más cerca, aunque sea invisible. El artículo arranca fuerte. Sí. Un equipo de astrónomos dice que ha detectado un cúmulo masivo de materia oscura, aquí al lado, muy cerca del Sol. Y la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo se encuentra algo que, por definición, es imposible de ver? Es la pregunta del millón. Y la respuesta es de una elegancia tremenda. A ver, primero hay que visualizar qué buscan. No es un objeto sólido, como un planeta oscuro. ¿Vale? Es lo que los científicos llaman un subhalo de materia oscura. La investigadora principal, Sukanya Chakrabarty, usa una analogía que ayuda muchísimo a entenderlo. A ver. Compara nuestra galaxia, la Vía Láctea, con un cupcake. Un cupcake. Me gusta. Es un buen punto de partida. Y dice que la materia oscura no es como el bizcocho, o sea, una masa uniforme, sino que está distribuida, como pepitas de chocolate dentro de ese bizcocho. Ah, entiendo. Hay grumos, zonas más densas. Exacto. Hay zonas mucho más densas. Y lo que han encontrado es una de esas pepitas de chocolate cósmicas, un grumo de materia oscura. Entendido. Un cupcake galáctico con pepitas de materia oscura. No suena mal. Pero, ¿y de qué tamaño es esa pepita? Porque imagino que pequeña no será. No, para nada. Según los datos, tiene una masa de unos 10 millones de veces la de nuestro Sol. ¿10 millones? Vaya. Es una cantidad de masa descomunal. Y en términos de distancia, está a unos 3.260 años luz. Que para nosotros es una distancia inimaginable. Claro, pero a escala galáctica es como tener un vecino un poco ruidoso en el piso de al lado. Vale, es gigantesco y está cerca. Pero sigo con la duda principal. Si no emite luz, no la refleja, no interactúa con nada que podamos ver, ¿cómo sabes que está ahí? ¿Cuál fue la pista? La pista no se ve, se escucha. O bueno, para ser más precisos, se mide su ritmo. El método es brillante. Ajá. Utilizaron pulsares. Para quien no los conozca bien, un pulsar es el cadáver de una estrella masiva. Una estrella de neutrones que gira sobre sí misma a una velocidad de vértigo, a veces cientos de veces por segundo. Y al girar emiten esos pulsos de radio, ¿no? Como un faro cósmico. Siempre me ha fascinado esa idea. Exacto, un faro cósmico. Y lo más importante es que su regularidad es casi perfecta. Son de los relojes más precisos que existen en el universo. Entiendo. Su pulso es tan constante que puedes predecir cuándo llegará el siguiente con una exactitud asombrosa. Y ahí, justo ahí, está la clave del descubrimiento. Supongo que esa regularidad se rompió. Precisamente. El equipo de Chakrabarty estuvo monitorizando un par de púlsares que están en esa región del cielo y observaron que su tic-tac, normalmente tan predecible como un reloj atómico, sufría pequeñas, pero medibles alteraciones. ¿Cómo que alteraciones? Pues que a veces se aceleraba un poquito, a veces se frenaba. Algo estaba perturbando su ritmo. Una fuerza invisible. Una fuerza gravitacional enorme. Lo primero que hicieron, obviamente, fue buscar un culpable visible, una estrella grande, una nube de gas, un cúmulo estelar. ¿Y nada? Nada. No había nada. Ningún objeto conocido en esa zona podía generar una atracción gravitatoria tan intensa como para afectar a los púlsares de esa manera. Espera, entonces se llega a la conclusión de que es materia oscura casi por descarte, porque no queda otra. Suena un poco a encontrar un fantasma porque no puedes explicar un ruido en el desván. ¿No podría ser algo que simplemente aún no conocemos? Es una objeción muy razonable. Y es justo lo que hace que esto sea ciencia y no especulación. No es solo por descarte. Vale.
Los modelos teóricos sobre cómo se distribuye la materia oscura en las galaxias predicen justo la existencia de estos subhalos, de estos grumos. Ah, Lo que han medido, o sea, la masa del objeto invisible y el tipo de perturbación que causa, encaja a la perfección con lo que se esperaría de un subhalo de materia oscura de ese tamaño. Es la pieza que faltaba en el puzzle. ya veo. Todas las demás explicaciones requerirían inventar objetos nuevos que no encajan en ninguna teoría. La materia oscura, aunque sea un misterio, es la explicación más, digamos, conservadora y la que mejor se ajusta a los datos. Vale, eso tiene mucho más sentido. No es un fantasma, es un sospechoso principal cuyas huellas coinciden con las encontradas en la escena del crimen. Entonces, ¿cuál es la verdadera importancia de encontrar esta primera pepita? Es un cambio de paradigma. Pasemos de un concepto puramente teórico a una detección observacional. Y abre una puerta increíble. Verás, no hay un solo modelo de materia oscura. Hay varios. Claro, no sabemos qué es. Exacto. Algunas teorías proponen que son partículas muy pesadas y lentas, otras que son partículas ultraligeras. Pues bien, cada una de esas teorías predice una distribución diferente de pepitas de chocolate. Unas predicen muchas pepitas pequeñas, otras menos pero más grandes. Ah, claro. Así que si empezamos a encontrar más y a hacer un mapa... Exacto. Si podemos mapear la distribución real de estos subhalos en la Vía Láctea, podremos compararlo con las predicciones de cada teoría. Será como tener las huellas dactilares del culpable. y empezar a descartar. Podremos empezar a descartar teorías y, con suerte, cercar la verdadera naturaleza de esa sustancia que es el 85% de la materia del universo. Pasamos de buscarla a ciegas a usar su propia estructura para identificarla. Es increíble cómo podemos deducir la existencia de estos gigantes invisibles aquí al lado. Pero los materiales que nos han compartido no se quedan en nuestro barrio, ¿verdad? Nos llevan al otro extremo del universo y del tiempo para hablar de gigantes de otro tipo. Ese es. Saltamos de nuestro vecindario galáctico a unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Y ahí nos encontramos con otro enigma que ha traído de cabeza a los cosmólogos durante décadas: los agujeros negros supermasivos. El misterio, si no me equivoco, no es que existan, sino que existieran tan pronto. Ese es el quid de la cuestión. Gracias a telescopios como el Hubble y ahora, sobre todo, el James Webb, hemos visto agujeros negros con masas de miles de millones de soles en una época en la que el universo era, vamos, un bebé. Apenas un 5% de su edad actual, creo que leí. Justo. Era un problema mayúsculo. Antes de meternos en la nueva solución, ¿por qué era un problema tan grande? ¿Cuál era el modelo anterior que no funcionaba? A ver, el modelo clásico, el que se ha enseñado durante años, era un proceso gradual, de abajo a arriba. La idea era que una estrella muy masiva, al final de su vida, colapsa y forma un agujero negro de tamaño estelar. De los pequeños, por así decirlo. Sí, de unas pocas decenas de veces la masa del Sol. Y a partir de ahí, ese agujero negro empieza a crecer, como una bola de nieve, comiendo gas, polvo, estrellas a su alrededor, y fusionándose con otros agujeros negros. Suena lógico. Un crecimiento lento pero constante. El problema es que es demasiado lento. Para que un agujero negro de, qué sé yo, 30 masas solares llegue a tener 1.000 millones de masas solares por ese método, se necesita mucho más tiempo del que había transcurrido en el universo primitivo. ¿No daban las cuentas? Es que no cuadran para nada. Es como si te dieran 5 minutos para llenar una piscina olímpica con un cuentagotas. Necesitábamos una manguera de bomberos en lugar de un cuentagotas. Exactamente. Y esa manguera es una teoría que se conoce como el modelo de colapso directo. Una de sus principales defensoras es la astrofísica Priyambada Natarajan. Y recuerdo que cuando propuso esto hace años, en la comunidad científica había mucho escepticismo. Sonaba demasiado directo precisamente. Se veía como una solución elegante pero poco probable. ¿Y en qué consiste exactamente ese colapso directo? Pues la teoría postula que las condiciones en el universo primitivo eran únicas. Había gigantescas nubes de gas prístino, sin metales pesados, que eran increíblemente masivas y densas. Vale. En lugar de fragmentarse para formar miles de estrellas como ocurre hoy, estas nubes podrían haber colapsado directamente sobre sí mismas por su propia gravedad, formando de una sola vez un agujero negro semilla ya masivo. ¿De qué tamaño? De decenas de miles o incluso millones de masas solares. Se saltaban el paso intermedio de la estrella, iban directos a ser gigantes. De nube de gas a monstruo cósmico en un solo paso. Suena a ciencia ficción, pero dices que el James Webb está encontrando pruebas que lo validan. ¿Qué ha visto exactamente?
Ha visto varias cosas, pero el artículo destaca dos que son casi irrefutables. La primera es un objeto llamado UHZ-1, detectado en 2023. Sí. Es un agujero negro supermasivo completamente formado cuando el universo solo tenía 470 millones de años. Su tamaño y su edad son incompatibles con el modelo lento, pero encajan como un guante en el de colapso directo. Un caso concreto y muy claro. ¿Y el segundo? El segundo es casi una fotografía del proceso. El telescopio Webb observó un sistema que han apodado la galaxia Infinity, que en realidad son dos galaxias chocando. Y lo asombroso es que encontraron un agujero negro supermasivo justo en el medio. ¿En el medio? Sí, suspendido en el espacio entre los dos núcleos galácticos que se están fusionando. Espera, el agujero negro está flotando entre las galaxias, como si hubiera nacido en el espacio vacío, fuera de un hogar galáctico. Esa es la clave. Su posición y sus características sugieren que no se formó dentro de ninguna de las dos galaxias para luego ser expulsado. No. La explicación más plausible es que la colisión de las galaxias comprimió una enorme nube de gas que existía entre ellas, provocando su colapso directo. Y el nacimiento del agujero negro justo ahí. Justo ahí, en mitad de la acción. Es casi como llegar en el momento justo para ver el parto. Es fascinante. Es como si estuviéramos viendo las recetas originales de construcción del universo. Pero hay una parte del material que me dejó pensando. Uno podría creer que todo esto es súper abstracto. Materia oscura, agujeros negros primordiales, que tiene que ver con nuestra vida. Pero la propia Priyambada Natarajan señala una conexión muy, muy profunda y diaria. Sí, y es uno de esos hechos que te cambian la perspectiva. La conexión es la relatividad general de Einstein. Espera un momento, frena. ¿Me estás diciendo que las ecuaciones que describen uno de los fenómenos más exóticos y destructivos del universo, un agujero negro, son las que impiden que me pierda yendo a casa de una amiga? ¿Cómo es eso posible? Suena exageración. No es ninguna exageración, es un hecho. Piénsalo. La relatividad general describe cómo la masa y la energía curvan el tejido del espacio-tiempo. Un agujero negro es el caso más extremo. Hasta el límite. Una masa tan concentrada que curva el espacio-tiempo hasta el punto de que nada puede escapar. Pero esa misma teoría también nos dice que el tiempo no es absoluto, fluye a diferentes ritmos dependiendo de la gravedad y de la velocidad. ¿La famosa dilatación del tiempo? Exacto. Los satélites GPS orbitan la Tierra a unos 20.000 kilómetros de altura y a una velocidad de 14.000 kilómetros por hora. A esa altura, la gravedad es más débil, lo que hace que sus relojes atómicos vayan un poquito más rápido que los nuestros aquí en la superficie. Vale. Pero a esa velocidad, sus relojes van un poquito más lentos. La relatividad general nos da las ecuaciones exactas para calcular la diferencia neta. ¿Y si no se hiciera esa corrección? Si no se aplicaran constantemente las correcciones de la relatividad, que son las mismas reglas que gobiernan un agujero negro, los relojes de los satélites GPS se desincronizarían con los de la Tierra. Y el error sería grande. El error se acumularía a un ritmo de unos 10 kilómetros cada día. Tu navegador sería completamente inútil. Así que, sí, para encontrar la cafetería más cercana, tu móvil está usando la física de los agujeros negros. Es una de esas cosas que te explota la cabeza. La investigación más fundamental del cosmos tiene una aplicación directa en el bolsillo de millones de personas. El artículo recoge una cita de Natarajan que lo resume todo. Sí, es una reflexión muy humana sobre la ciencia. Dice, es emocionante estar aquí y en el transcurso de una carrera profesional haber tenido la fortuna de hacer predicciones que eran comprobables, que han sido comprobadas y que han sido validadas. Es precioso. Refleja la emoción del descubrimiento, ¿no? La satisfacción de una vida de trabajo viendo cómo una idea radical sobre el origen del universo resulta ser cierta gracias a un telescopio que ni siquiera existiera cuando ella empezó su carrera. Da una perspectiva muy bonita del proceso científico. Entonces, recapitulando la conversación, nos quedamos con dos ideas principales. Por un lado, que estamos empezando a trazar el mapa invisible de nuestra galaxia, usando el ritmo de las estrellas muertas para encontrar los grumos de materia oscura. Y por otro, que estamos presenciando el cómo se hizo de los primeros gigantes del universo, confirmando que nacieron de forma rápida y violenta, no con un crecimiento lento. Es como si estuviéramos en una nueva edad de oro de la cosmología. Desde luego. Instrumentos como el Webb y técnicas ingeniosas como la de los púlsares nos están dando un nivel de detalle,
Sin precedentes. Conectando el pasado más remoto con la tecnología más actual. Me gusta terminar siempre con una idea para darle vueltas. El artículo menciona que las diferentes teorías sobre la materia oscura predicen distintos mapas de pepitas. Esto nos deja con una pregunta interesante. Esto plantea una pregunta importante. Si pudiéramos crear ese mapa completo de la materia oscura en nuestra galaxia, ¿cómo cambiaría nuestra visión del universo si el mapa revelara un patrón que se corresponde con una partícula exótica, una cosa que podemos encontrar? ¿Y cómo cambiaría si, en cambio, el patrón no se pareciera a nada que una partícula pueda crear, sino a una modificación de las propias leyes de la gravedad a gran escala? ¿Qué significaría descubrir que la oscuridad no es una sustancia, sino una regla diferente del juego cósmico que aún no habíamos entendido?